¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí para poder comenzar? Sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada vimos razones, buenos días, y proporciones, ¿no? Y en esa clase vimos también lo que eran la serie de razones geométricas equivalentes. O sea, cuando teníamos a sub 1 es a b sub 1, como a sub 2 a b sub 2, como a sub 3 a b sub 3 y así, etcétera. Ahí eh, nosotros vimos una propiedad que nos decía que si yo sumo los antecedentes de cada una de de las razones y lo divido entre la suma de los consecuentes, suma antecedentes, esa suma de consecuentes como la misma razón, no variaba, ¿no? Esa era una de las propiedades que vimos esa clase. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar para nuestra clase de hoy. Esa propiedad se utiliza y se utiliza bastante. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una serie de razones geométricas equivalentes, si yo sumo los antecedentes y lo divido entre la suma de consecuentes, nos da la misma razón. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar acerca de magnitudes. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir. A ver, un momentito. Mm, ya, perdón. Voy a compartir pantalla para empezar, ¿ya? A ver. Hoy día ya estamos, tema de la semana 11 es magnitudes. ¿Sí? Comparación de magnitudes. Espérame un instante que quiero poner a cargar mi laptop antes que se apague. No encuentro mi carga. Ah, ya lo encontré. Ya, listo. Entonces, empezaremos definiendo lo que es magnitud, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser una magnitud? No dice viene a ser, eh, entendemos por magnitud a la propiedad o cualidad común, ¿no? Ya un conjunto de seres, de objetos o entes, cuya intensidad puede variar, ya sea para aumentar o para disminuir, y además puede ser medido, nos dice, a partir de un patrón de medida. Todo aquello cuyo magnitud entonces puede variar, nos dice. Entonces, por ejemplo, y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la velocidad, puede variar, la velocidad con la que se desplaza un móvil, por eso es una magnitud, pues puede medirse. La temperatura en un determinado lugar puede variar, se puede medir, ¿no? La temperatura, la distancia se puede medir y así, ¿no? Entonces, todo aquello susceptible a medición viene a ser llamado magnitud, ¿sí? Muy bien. ¿Qué cosa viene a ser cantidad? Dice, es el valor de un estado particular de una magnitud. Es decir, dice, es el resultado de medir la intensidad de una magnitud. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de que la magnitud es la longitud, un ejemplo de cantidad sería 40 metros. Volumen, 15 litros, es un ejemplo de cantidad. Cuando se trata de presión, un ejemplo sería 5 atmósferas. ¿Qué cosa es la atmósfera? Bueno, sería la unidad de medida de la presión. Temperatura, 19 grados Celsius, por ejemplo. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de las magnitudes
proporcionales. A ver, dice así. Se dice que una magnitud está relacionada con otra. No, se dice que una magnitud está relacionada con otra si es que existe dependencia entre ellas. Por ejemplo, si para hacer un mismo tramo yo voy a mayor velocidad, me voy a demorar menos tiempo. Entonces, el tiempo es que me demore está dependiendo de la velocidad a la que voy. Ahí hay una relación de dependencia. O sea, estamos relacionando a la magnitud velocidad con la magnitud tiempo. Y en este caso, se dice que estas magnitudes son proporcionales. Magnitudes proporcionales. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es comparar magnitudes proporcionales. Dice, primer caso sería la comparación simple. ¿A qué nos estamos refiriendo con ello? Cuando solamente varían dos magnitudes. ¿De acuerdo? Eso se puede dar de dos maneras, ya sea directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Sí? De dos maneras se puede dar. Muy bien. Entonces vamos a ver el primer caso, directamente proporcionales. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuándo tenemos magnitudes directamente proporcionales? Nos dice, cuando al aumentar los valores de una de ellas, los valores correspondientes en la otra magnitud también aumentan. Y no solamente que también aumentan, sino que aumentan en la misma proporción. Uno aumenta, el otro aumenta. Y en la misma proporción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, eh, si yo voy a mayor velocidad, en un mismo tiempo, voy a recorrer más distancia. A mayor velocidad recorro más distancia. Aumenta la velocidad, aumenta la distancia recorrida en un mismo tiempo. Si aumento la velocidad al doble, pues voy a recorrer la distancia al doble. Si aumento al triple, pues la distancia recorrida será el triple de la anterior. Por eso que nos dice aumentan en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, como una observación, dice, si multiplicamos el valor de una magnitud por un número, el valor correspondiente a la otra magnitud queda multiplicado por el mismo número. Claro que sí. Si yo uno aumento al doble, el otro aumenta al doble. Si uno aumenta al triple, el otro aumenta al triple. Por ejemplo, obreros con obra. Vamos a suponer que inicialmente 3 obreros podían hacer 2 obras. Entonces, 6 obreros podrán hacer 4. Porque yo estoy multiplicando por 2 obreros, entonces obra también por 2. 9 obreros podrán hacer 6. ¿Por qué? Porque obreros yo estoy multiplicando por 3. Entonces obra también multiplico por 3. Y si fuera 12 obreros, estaría multiplicando por 4. El otro también por 4. Entonces, en el mismo tiempo, 12 obreros podrán hacer 8 obras. Si uno aumenta al doble, el otro al doble. Si uno aumenta al triple, el otro al triple. Y así. Más obreros hacen más obra. Por eso que nosotros eh, tenemos ahí que si uno aumenta, el otro también aumenta. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo divido? Como estoy multiplicando por un mismo número a ambos lados, entonces la división permanece constante. O sea, si yo divido en la primera fila 3 entre 2, que me da 3 medios, es lo mismo que en la segunda fila 6 entre 4, me da 3 medios. Es lo mismo que en la tercera fila 9 entre 6. Es lo mismo que en la cuarta fila 12 entre 8. Entonces, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, el cociente es constante. O sea, en la primera fila 3 es a 2, como 6 es a 4 en la segunda fila, como 9 es a 6 en la tercera, como 12 es a 8 en la cuarta. O sea, ¿qué se está formando? Se está formando una serie de razones geométricas equivalentes. Por eso les había mencionado la propiedad de sumar antecedentes y dividir entre la suma de consecuentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, dice así, a ver, Pedro, José y María
se asociaron para poner un negocio de venta de artesanía. Los aportes fueron Pedro, 5.500, José, 8.500 y María, 16.000. ¿De acuerdo? Esos son los aportes. Al terminar el primer año, dice, María recibió 15.000 más que José. Esa es la utilidad. Entonces podemos poner todos esos datos en un cuadro. Los aportes de José, digamos, Pedro aportó 5.500 y vamos a suponer que su utilidad se llama P. José aportó 8.500, su utilidad es J. Y María aportó 16.000 y su utilidad es M. ¿Qué sabemos de capital con utilidad? A mayor capital invertido, le corresponde mayor utilidad. A mayor capital invertido, le corresponde mayor utilidad. Entonces, esos son directamente proporcionales. La división es constante. P entre 5.500 es igual a J entre 8.500 y es igual a M entre 16.000. Ahí está. ¿Sí? Entonces, puedo cancelar los ceros, ¿no? A todo. Por ejemplo, ya he cancelado todos los ceros. Puedo cancelar quinta. Acá me quedaría 11. Acá me quedaría 17, acá me quedaría 32, cancelando quinta. Entonces, la relación es P es a 11, como J es a 17 y como M es a 32. Tenemos una serie de tres razones geométricas equivalentes. Vamos a usar el dato. María recibió 15.000 más que José. O sea, la diferencia de María con José es de 15.000. Entonces, yo a José le puedo poner menos menos, sigue siendo lo mismo, pero ¿para qué le pongo menos menos? Para sumar los dos antecedentes y lo divido entre la suma de los dos consecuentes. Y nos sigue dando, si yo sumo los dos antecedentes y lo divido entre la suma de los dos consecuentes, nos sigue dando la misma razón. Nos quedaría así. En vez de escribir M menos J, 15.000, abajo 32 menos 17 es 15, entonces me daría P valdría 11.000. Y eso es lo que nos piden. ¿Cuánto dinero recibió Pedro? 11.000. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí, de repente ahí, hasta ahí, alguna pregunta. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos a ver el chat, ¿ya? Ya, no hay nada en el chat. Continuamos entonces. Segundo caso, ¿no? Magnitudes inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo tenemos magnitudes inversamente proporcionales? Cuando al aumentar, dicen los valores de uno de ellos, los valores en la otra magnitud disminuyen en la misma proporción. Uno aumenta, el otro disminuye. ¿De acuerdo? O viceversa, o sea, uno disminuye, el otro aumenta. Por ejemplo, si para hacer un mismo tramo tú vas a mayor velocidad, te vas a demorar menos tiempo. Si aumentas la velocidad, disminuye el tiempo. Si disminuye la velocidad, aumenta el tiempo. Esos son inversamente proporcionales. Pero disminuye, dice, en la misma proporción. ¿Qué significa que va a disminuir en la misma proporción? Que si uno aumenta el doble, el otro disminuye a su mitad. Si uno aumenta el triple, el otro disminuye a su tercera parte. A eso se está refiriendo. Como una observación, dice, si multiplicamos el valor de una magnitud por un número, entonces el valor correspondiente a la otra magnitud queda multiplicado por el inverso de dicho número. Por ejemplo, ¿no?
Inicialmente tenemos 3 obreros, pueden hacer una obra en 24 días. Si aumento la cantidad de obreros, va a disminuir la cantidad de días. Más obreros, menos días. Si aumento al doble, 6 obreros, ¿cuántos días? La mitad, 12. Si aumento al triple, 9 obreros, ¿cuántos días? La tercera parte, 8. Si aumento al cuádruple, 12, la cantidad de obreros es la cuarta parte, 6. ¿Sí? Entonces, si tú multiplicas por un número a un lado, al otro lado multiplicas por la inversa del número. Por eso se llama inversamente proporcional. Cuando yo multiplico en la primera fila 3 por 24 me da 72. En la segunda fila 6 por 12, 72. Tercera fila, 9 por 8, 72. Cuarta fila, 12 por 6, 72. O sea, siempre el producto es constante. Cuando yo tenía magnitudes directamente proporcional, la división es constante y inversamente proporcional, el producto es constante. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo clásico, pues nos dice, tenemos una herencia. La herencia es de 6.670. Un poco tela la herencia, pero dice se reparte entre 3 hijos de edades 6, 8 y 9 años. El reparto se hizo en forma inversamente proporcional. ¿Cuánto le tocó al menor? Ojo, ¿qué significa inversamente proporcional a las edades? Que al que tiene más edad, o sea, al mayor, le toca menos. Y al que tiene menos edad, le toca más. Eso significa. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos los datos, por ejemplo, vamos a colocar ahí. Ahí está. Vamos a suponer que el menor, que tiene 6 años, le tocó una herencia A, el mayor, perdón, el segundo, que tiene 8 años, le tocó una herencia B, y el mayor, que tiene 9 años, le tocó una herencia C. La herencia va a ser inversamente proporcional a la edad. Entonces sería, como la herencia es inversa, el producto es constante. 6A o 6 por A es lo mismo que 8 por B y es lo mismo que 9 por C. Ahí está. Entonces, lo primero que podemos hacer es dividir. Para poder despejar ABC, yo tengo que dividir entre un mismo número que se cancele con 6, con 8 y con 9. Ese número es el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 9, 72. Entonces, divido todo entre 72 y ahí cancelo. Sexta, 12. Octava, 9. Novena, 8. Entonces me quedaría despejado a esa 12 como B es a 9 y como C es a 8. ¿Sí? Eso es lo que nos ha quedado. Entonces, ya los tenemos despejados. Y ahí, por ejemplo, podemos utilizar esa propiedad que nos decía que si yo sumo todos los antecedentes y lo divido entre la suma de todos los consecuentes, nos sigue dando la misma razón. ¿Por qué nos conviene sumar antecedentes? ¿Por qué nos conviene sumar A más B más C? Porque tenemos de dato es 6.670. Y como luego nos dice cuánto le tocó al menor, nos están pidiendo A, entonces lo igualo a esa 12. O sea, escribo así, a esa 12, como A más B más C, es a 12 más 9 más 8. ¿Cuánto vale A más B más C? 6.670. ¿Cuánto vale 12 más 9 más 8? 29. ¿Tiene 29 A? Sí. Y le sale que A es 2.760. ¿Sí? Esta es una manera entonces para trabajar cuando tenemos magnitudes inversamente proporcionales. A ver, lo dejo ahí un momento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna consulta ahí? Profe, Dime. el video donde sacó eh, el 72. Mínimo con múltiplo. Es un múltiplo, ok, Mínimo entre con los tres. múltiplo de los coeficientes para que se cancele con 6, 8 y 9. Ah, comprendo, comprendo.
Claro, y de ahí pasan como una constante. Así es. Y ya tengo despejados ABC. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. A ver, yo les pregunto entonces, a ver. Por ejemplo, me van a ayudar ustedes, ¿ya? Obreros con eficiencia. ¿Qué sería? Con la eficiencia de los obreros, ¿no? ¿Qué sería? ¿Directa o inversa? Obreros con eficiencia Inversa. inversa. Directa. Directa, total. A ver, a ver, yo les pregunto, si son más eficientes los obreros, ¿voy a necesitar contratar más obreros o menos obreros? Si son más eficientes. Menos sobre. Menos. Menos. Entonces es inversa. Pero obreros con dificultad, ¿ese qué sería? Directa. Directa, porque pues, si es más difícil, voy a necesitar contratar más. A ver, muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo es, por ejemplo, cómo es velocidad con tiempo? Inversa. Inversa, pues si voy a más velocidad me Inversa. demoro menos tiempo. Así es, inversa. ¿Cómo es utilidad con capital? Directa. Directa. Claro, Directa. porque a mayor capital le corresponde más utilidad. Ujú, ¿sí? Entonces son así, ¿por qué son menos obreros? ¿Es pregunta, Miguel? ¿Por qué son menos obreros? Dice. No sé si me estás preguntando o me estás afirmando. Bueno, vamos a continuar. Hemos visto la comparación simple. ¿Cuándo es comparación simple? Cuando solamente tenemos dos, ¿no? Varían solo dos magnitudes. Entonces, ¿qué hacer cuando los que varían son más de dos? A eso se llama comparación múltiple. Vamos a darle una miradita y luego ya con eso es suficiente para empezar a trabajar los problemas. Una comparación múltiple es cuando varían más de dos magnitudes. ¿Qué es lo que se hace? Primero dice, solo se comparan las magnitudes que varían. Se elige una magnitud cualquiera de ellas y se compara con cada una de las demás. En una comparación se hace 2 a 2. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos acá la magnitud A, B, C y D. Hay 4 magnitudes, cada uno con sus respectivos valores, ¿no? Por ejemplo, A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2, C sub 1 y C sub, y acá también, ¿no? D sub 1 y D sub 2. No dice, una de las magnitudes cualquiera, ojo, no necesariamente donde está tu incógnita, por ejemplo, B, se compara con todas las demás, pero 2 a 2. O sea, si yo voy a comparar A con B, no considero a C y D, es como que fueran constantes. Si yo voy a comparar a B con C, no considero a A y a D. Y si yo voy a comparar a B con D, no considero a A y a C. ¿De acuerdo? Se hace la comparación 2 a 2. Por ejemplo, A con B, digamos que fuera directamente proporcional. Eh, con C, digamos que fuera inversa, y con D también inversa, por ejemplo. Esa magnitud, que es la que has comparado con todas las demás, es de donde empieza. Empiezo de B. Todas las que son directas lo dividen y todas las que son inversas lo multiplican. C es inversa, lo multiplica. D es inversa, lo multiplica. A es directa, A lo divide. ¿De acuerdo? Esta expresión es la que permanece constante. Si todas hubieran sido inversas, todas lo estuvieran multiplicando. Si todas hubieran sido directas, todas estarían abajo dividiendo. Pero siempre se fija una de ellas, que no necesariamente donde está la incógnita, y esa es la que se compara con todas las demás. ¿Qué significa que esta expresión sea constante? Significa que se cumple en todas las filas. Por ejemplo, en la primera fila sería así, B1 por C1 por D1 entre A1, y es igual a la segunda fila, que sería B2 por C2 por D2 entre A2. Si hubiera otra fila, lo mismo. O sea, ahí, con esa igualdad, nosotros ya tenemos la ecuación
que nos permite hallar los valores pedidos, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que se hace? Se compara una de ellas con cada una de las demás en una comparación 2 a 2, ¿sí? Luego, todas las que son directas van a estar abajo dividiendo y todas las que son inversas van a estar arriba multiplicando. Entonces, ahí ya tienes formado tus ecuaciones y ahí es donde vas a trabajar. No sé si quedó claro esa idea o de repente recién va a quedar claro con el ejemplo. Un ejemplo nomás y ya estamos listos para ir a resolver los problemas, ¿ya? A ver. Cierta cantidad de obreros de igual rendimiento, ahí hay una magnitud que es obreros. El rendimiento todavía no es magnitud porque no está variando, no dice de igual rendimiento. Se comprometen a terminar una obra trabajando todos los días del mes de junio. Entonces tenemos obreros, tenemos obra y tenemos días. ¿Cuántos días hay en el mes de junio? 30 días. Ojo, me dice cierta cantidad de obreros. Presten mucha atención acá, porque así se resuelven todos los problemas. Como no sabemos cuántos obreros, empezamos poniéndole X obreros. De igual rendimiento, se comprometen a terminar una hora, le pongo 1, ¿no? Una hora, 1, trabajando todos los días del mes de junio. El mes de junio tiene 30 días, trabajando 30 días, entonces. Ya está, ya tengo la primera fila. Si al cabo de 10 días, ojo, ya pasó 10 días, podemos poner, ya pasó 10 días, se despide, no dice, a la tercera parte de los obreros. Entonces, miren, en primer lugar, me convendría que obreros tenga tercera parte para que sea fácil de determinar cuántos se despiden. Yo había puesto inicialmente que obreros sea X, pero como dice, se despide a la tercera parte de los obreros, de repente, en lugar de X, le ponemos 3X. Ahí le voy a poner 3X. Ahora sí, ¿cuántos se van a despedir? Se van a despedir X. A ver, entonces, ¿qué ha pasado? Ya trabajaron los obreros, los 3X, ya trabajaron durante 10 días, porque no dice luego de 10 días de trabajo. Muy bien. ¿Quiénes trabajaron 10 días? Todos los obreros, 3X. Como pasó la tercera parte del tiempo, ojo, toda la obra lo iban a hacer en 30 días, la tercera parte del tiempo habrán hecho la tercera parte de la obra. Días y obra es directa. En más días hace más obra. En la tercera parte de tiempo o de días hace la tercera parte de la obra. Entonces, ¿cuánto ya se hizo? Se hizo 1/3. ¿Cuánto falta por hacer? Falta por hacer 2/3. Pero se despidió a la tercera parte, se despidió X. ¿Cuántos obreros quedan? 2X. Estos X obreros terminan la obra, que como dice, terminaron la obra, ¿cuánto hicieron? 2X. Le ponemos 2X, 2/3, perdón. ¿Sí? Ya habían hecho 1/3, faltaba por hacer 2/3. Terminan, dice, toda la obra. Dice, ¿en cuántos días se terminó toda la obra? Bueno, podemos ponerle en D días. Y ahora sí, una de las magnitudes comparamos con todas las demás. Por ejemplo, obreros. Obreros, por ejemplo, podemos comparar con todas las demás. Obreros con días es inversa, más obreros se demoran menos días. Y obreros con obra es directa, más obreros se demoran más días. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, en la primera fila tendría 3X por 30, porque es inversa, entre 1. Primera fila. Y en la última fila, 2X por D entre obra, que es 2/3. Ya está. Profe, ¿por qué no ha comparado también con la segunda fila? Se podía hacer, pero como yo quiero el valor de D, no me interesa hallar X, entonces solamente necesito la última fila donde está D con cualquiera de las dos primeras. ¿Qué es lo que sucede? Se cancela X. O sea, ahí, por ejemplo, nosotros lo primero que haríamos sería cancelar X, ¿no? Vamos a cancelarlo. Acá, por ejemplo, se cancela X. ¿Qué más se cancela? Ah, puedes cancelar 3 con 3,
¿Qué más? 2 con 2. ¿Y qué te queda? D vale 30. Entonces, 30 días, pero ese 30 días es el último tramo. Toda la obra lo hicieron en D más 10 días. Entonces la respuesta sería en 40 días. Muy bien. A ver, este es un ejemplo clásico de cómo se trabaja cuando tenemos varias magnitudes. Por lo menos más de 2, por lo menos 3. A ver, lo dejo ahí un momento para que procese la información. De repente tienen consultas también. ¿No hay consultas ahí? Profe, sí, Dime. una duda. Así como, o sea, digamos, al X de los 30 días lo multiplicó por 3 también, podría cambiar la proporción de los que hay en obra. Claro. De repente ya no le pongo hora 1, sino ¿cuánto? 3. Claro. Y al inicio hicieron 1 y luego hicieron 2. Sí. Y no altera el problema, ¿o sí? No, no, no. El resultado es el mismo. Le podemos empezar entonces, para que no haya fracción, la obra como 3, porque sabemos que le vamos a sacar tercera parte. Claro, claro. El resultado es el mismo. Muchas gracias, profesor. Profe, Dime, profe, dime. ¿se puede hallar también igualando la primera fila y con la suma de la segunda y tercera? Sí, sí, también. Pero sí, sí, sí sale. También. Vaya. Aplicando suma antecedente, suma de consecuentes. Sí sale. Pero así es más cortito, ¿ah? ¿Otra consulta aquí? Ahora, ojo, no es la única manera, ¿ah? Ya, de repente ustedes lo han aprendido de otra manera y sale también, ¿sí? O sea, hay varias maneras para trabajarlo, ¿sí? No es único. Bueno, vamos a ver entonces ya, estamos listos para los problemas, pues. Vamos a ver problemas, pero antes ya, aquí decía, no afirma, ya, sí, afirmación, muy bien, entonces no había consulta. No, está claro, entonces, suficiente, ¿ah? Suficiente teoría, todos los problemas salen de la misma manera. A ver, empezamos, problema fácil, el primero es facilísimo, vamos a ver qué dice. Las edades de Andrea, Bettina y Camila son directamente proporcional a los números 3 a la 2020, 3 a la 2021, etcétera. Entonces, eh, el cociente permanece constante, o sea, divido la edad de Ana, lo divido entre 3 a la 2020, la de Bettina entre 3 a la 2021 y la de Camila entre 3 a la 2022. Puede parecer complicado, ahí está. La división es constante porque son directamente proporcionales, ¿sí? Pero A es la edad de Andrea, B es la edad de Bettina, C es la edad de Camila, pero le decía, no, ahí puedo cancelar. O sea, este numerito, el segundo, es 3 a la 2020 por 3. Y el tercero es 3 a la 2020 por 3 al cuadrado. Entonces se puede cancelar 3 a la 2020. Mira qué fácil. Parecía feo, pero eso es solamente para asustar. Nos queda así. O sea, A es A1, como B es A3, como C es A9. Por ejemplo, ¿no? Ahora, nos dan de dato. Andrea nació 32 años después que Camila. O sea, Camila menos Andrea, edad de Camila menos edad de Andrea es 32.
C menos A, 32. Ese dato, ojo, dato, como es C menos A, entonces yo puedo hacer, en A le puedo poner menos menos. Mira, en A le pongo menos menos. ¿Para qué? Para sumar estos dos antecedentes y lo divido entre la suma de los dos consecuentes y me sigue quedando la misma razón que en ese caso sería como B es a 3. En vez de C menos A, dato 32. Abajo, 9 menos 1, 8. 4 sería la razón. ¿Cuánto vale B? El 3 pasa a multiplicar, 12. ¿Sí? 12 años, alternativa B. A ver, lo dejo ahí. Profe, Dime, dime. una duda. 4 es la constante, ¿no? Sí, A ver, sí, profe, gracias. muy bien. Otra consulta de repente. Continuamos entonces. Problema 2. Vamos a continuar. Las pensiones de jubilación. Dice de Justo y Andrés, esas pensiones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada del número de años de servicio. Nuevamente, como es directamente proporcional, el cociente permanece constante, o sea, divido. Ahí está, pensión entre años de servicio. Vamos a suponer, por ejemplo, porque nos dicen el problema, Justo trabajó 4 años y 3 meses más que Andrés. Vamos a suponer que Andrés trabajó T años, por ejemplo, T años. Entonces, Justo habrá trabajado T más 4, pero más 3 meses. ¿Y cómo hago 3 meses? Esos 3 meses es un cuarto de año. Entonces, Justo trabajó T más 4 más un cuarto. O sea, 17 cuartos. T más 17 cuartos. Mientras que Andrés trabajó T años, Justo trabajó T más 17 cuartos. Y las pensiones, como están en la relación de 9-8, podemos ponerle 9P y el otro 8P. ¿Sí? Entonces, para el primero, para Justo, la pensión es 9P y el tiempo es T más 17 cuartos. Ahí está. Lo único que estoy haciendo es reemplazar. Y para Andrés, la pensión es 8P y el tiempo es T. Ahí está. ¿Qué sucede con el P? Se cancela. Por eso cuando me dice la relación es de 9-8, a veces no es necesario colocarle la constante. Si hay una constante, se elimina. Ahí está, se elimina. Siempre se cancela. Ahora, ¿cómo elimino la raíz cuadrada? Elevando al cuadrado. Entonces yo tendría 81, todo elevado al cuadrado, ¿ah? Toda esa ecuación elevado al cuadrado. 81 es a t más 17 cuartos, como al otro lado también 64 es a t. T pasa a multiplicar a 81, me daría 81t. Y el otro, t más 17 cuartos, pasa a multiplicar 64. Me daría 64t más 17 por 16, porque se cancela cuarta. Ahí está. ¿Sí? Si 64t paso a restar a 81, me daría 17t. Y entonces, justamente como hay un 17, se cancela y nos queda que t vale 16. ¿Cuántos años estuvo de servicio Andrés? 16 años, justo lo que nos pedían. Alternativa C. A ver, consultas ahí.
¿No hay consultas? Continuamos entonces, ¿ya? Problema 3. El precio de un libro, ahí tenemos una magnitud, podemos llamar acá precio, dice, es directamente proporcional al número de páginas. Entonces, abajo va número de páginas, ¿no? Y también es directamente proporcional a la raíz cuadrada del área de la cubierta. Entonces, la raíz cuadrada del área también va abajo. Y como ambos son directas, ambos están abajo de precio y entre sí se están multiplicando. Y es inversamente proporcional a la raíz cúbica del número de libros que se producen. Ah, ya, entonces, como es inversa, le multiplico la raíz cúbica. El que es inversa multiplica. Lo que eran directa divide. Le multiplico la raíz cúbica de quién? Del número de libros, o sea, del tiraje. ¿Sí? Entonces, esa es la expresión que permanece constante. Ahí está. Y luego, lo único que habría que hacer es llenar datos. Por ejemplo, en la primera fila dice, para un tiraje de 1000. Ah, ya, entonces pongo acá raíz cúbica de 1000. De 216 páginas. Páginas, acá va 216. Con un área de 25 por 16. Acá va 25 por 16. El precio es 54. Acá está el 54. O sea, yo ya tengo resuelto la primera. Ahí está. Es la primera. ¿Sí? Tal cual, ¿ah? ¿Qué más? Ahora, dice así. eh, si se producen 144 docenas, esa es cantidad, entonces acá sería raíz cúbica de 144 por 12, porque son 144 docenas. De 320 páginas, acá va páginas. De una cubierta de 27 por 12, acá va raíz cuadrada de 27 por 12, nos dice cuál sería el precio. Ahí le ponemos P. Ya está. Ahí le ponemos. Entonces, ahí es donde comenzamos a simplificar. O sea, aquí el trabajo solamente sería simplificar. Por ejemplo, raíz cúbica de 1000 es 10. 144 por 12 es 12 al cubo. Raíz cúbica, 12. Raíz cúbica de 27 por 12. De 27, 9 por 3. De 9 es 3 y de 36, 6. O sea, sería 3 por 6. Ahí sería 18. Ese 27 es 9 por 3, ¿ah? De 9, 3. Y el 3 por 12 es 36. De 36, 6. ¿Sí? De 54 tiene 216. Sería 54. Perdón, 216 tiene 54. Sería 4. Raíz cúbica, raíz cuadrada de 25 es 5. Y de 16 es 4. 5 por 4, 20. Ahí está lo que nos estaría quedando. ¿Sí? Vamos a anotarlo, me parece que está así. Un cuarto, 10, 20, ahí está, perfecto. Y ahí seguimos simplificando. Podemos cancelar los ceros, por ejemplo, ¿no? Puedo cancelar octava. ¿Cuánto sería octava de 320? 40. Sexta 2, sexta 3. Mitad 1, mitad 20. 20 por 3, 60. El precio es 60. Eso es lo que nos pedían en el problema. ¿Sí? Alternativa A.
¿No hay consultas ahí? Bueno. ¿Qué nos dice este problema número 4? Don Jesús le prometió a sus hijos Pablo, Julián, Mario, de 8, 10 y 12 años. Dice que les iba a repartir 1.110 figuritas del Mundial de Qatar en forma directamente proporcional a sus edades. ¿Qué significa eso? Que Mario, que es el que tiene más edad, era el que iba a recibir más, porque es DP, directamente proporcional. Y Pablo, el que tiene menos años, el menor, es el que iba a recibir menos. Pero al momento de repartirlo, dice que cambió de opinión al papá. Y en vez de repartirle directamente proporcional, repartió inversamente proporcional. Entonces, el mayor recibió menos y el menor recibió más. ¿Cuántas figuritas más recibió el único hijo que se benefició con respecto a lo prometido? A ver, pregunta. ¿Quién es el que se benefició? ¿El menor? Claro, Pablo se benefició. Iba a recibir menos y recibió más. Ahora, antes de buscar la relación, de repente, podemos simplificar. 8, 10, 12. Podemos sacar mitad 4, 5 y 6. Ya está. Es lo mismo, la misma relación. Entonces, al inicio era directamente proporcional. Entonces, Pablo es a 4, como Julián es a 5, como Mario es a 6. Ahí está. Ahora, si yo sumo los tres antecedentes, me da 1.110. Y abajo la suma de los tres consecuentes me da 15. Como 1.110 es a 15. La división 1.110 tiene quinceava, nos da 74. Como que quiero saber en cuánto se benefició el único, perdón, cuánto más recibió el único beneficiado, o sea, quiero lo de Pablo, entonces despejo Pablo. Ese 4 multiplicó 74. Pablo, 4 por 74 nos daría 296. Esto es lo que se le prometió. Él iba a recibir 296, pero a última hora el papá dijo, no, 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 directa no, inversa. Entonces, ¿ahora qué haríamos? En vez de dividir, multiplicamos 4P es igual a 5J y es igual a 6M. Ahí está. ¿Cómo despejo? Se divide entre el mínimo común múltiplo para poder despejar. Mínimo común múltiplo de 4, de 5 y de 6 es 60. Entonces divido todo entre 60. Antes de dividir tendríamos así, a ver, yo tenía así, 4P entre 60, como 5J entre 60, como 6M entre 60. Cancelo, en el primero cancelo cuarta, me queda 15, quinta me queda 12, sexta me queda 10. Como P es a 15, como J a 12, como M es a 10. Y ahora sí,
nuevamente podemos aplicar eso. Es suma antecedentes, suma de consecuentes. La suma de antecedentes es la misma, 1110. La diferencia es suma de consecuentes. Ahora me daría 15 más 12 más 10, 37. Y 1110 sí tiene 37. ¿Por qué? Porque 111 tiene 37, es 3. Entonces de 1110 sería 30. ¿Cuánto recibió Pablo ahora? Ahora recibió 15 por 30. O sea, recibió 450. Se le había prometido 296 figuritas, recibió 450. ¿Cuántas más recibió de lo prometido? La resta. Lo único que habría que hacer es restar 154, alternativa A. Bueno, continuamos. El precio de un diamante. Dice, es directamente proporcional al cubo de su peso. Antes de continuar, no había estado viendo el chat, me había olvidado. Hace rato que estoy así sin ver el chat, no sé, a ver, voy a subir. No, dice que se me haya pasado alguno. Ah, ya, no hay consultas. Ya. 5C dice Kiara. A ver, vamos a ver. No recuerdo si sale 5C. Vamos a ver. El precio en soles de un diamante es directamente proporcional al cubo de su peso en gramos. Entonces, ahí tenemos la relación, lo puedo poner así, como una división, porque es dato. Son directamente proporcionales, entonces el cociente permanece constante. ¿Sí? Luego dice, si un diamante entero, cuyo precio es 25.600, ahí está, precio 25.600, se cortó obteniendo dos trozos. Vamos a ponerle al costado los trozos. Ahí están los dos trozos, ¿no? Podemos ponerle trozo 1 y acá está el trozo 2, cuyos pesos son entre sí como 3 es a 5. Entonces, si el primero pesa, por ejemplo, 3W, el segundo pesará 5W. Quiere decir que entero sería la suma, 8W. Y esta relación nosotros podemos reemplazarlo, ¿no? Porque sabemos que la división de precio entre peso al cubo es constante. Entonces, para la joya entera, precio 25.600 y peso 8W. Entonces sería 25.600 entre 8W al cubo. Vamos a suponer que el primer trozo tiene un precio P sub 1 y el segundo trozo tiene un precio P sub 2. Para el primer trozo, acá, sería precio 1 es a 3W al cubo, como para el segundo, precio 2 es a 5W al cubo. Ahí está. Ya está. Muy bien.
Entonces, lo primero que podríamos hacer ahí es eliminar el W. No se utiliza la constante. Entonces, si me dice la relación es de 3 a 5, no hay necesidad de constante. Le puedo poner sí, pero no hay necesidad, porque igual se va a cancelar. Ahí está. Entonces nos quedaría 25.600 entre 8 al cubo, ¿no? Pero eso sí es exacto, nos da 50. Entonces yo tendría ese 25.600 entre 512, ahí nos haría 50. Es como el precio 1 es a 27 y el precio 2 es a 125, ¿sí? Ahí está. Lo que estoy haciendo es sumo los dos antecedentes, ahí está, y lo divido entre la suma de los dos consecuentes, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien, 27 más 125 nos da 152. Y de ahí despejo la suma. La suma es 152 por 50, que sería un total de 7.600. Entonces, si la joya se hubiera vendido entera, el precio era 25.600. Si la joya se vende en pedazos, el precio total por los dos pedazos es solo 7.600. Hay una gran pérdida. ¿Cómo lo calculamos? Restando, nos haría 18.000. Alternativa B. A ver, lo dejo un momento ahí para que puedan consultar. Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Creo que no hay consulta. A ver, dice así. Dice así. Un grupo de trabajadores conformado por 10 varones y 10 mujeres. Miren, cuando en un problema leen por separado varones y mujeres, entonces lo más probable es que se tenga diferente eficiencia. ¿Por qué? Porque si fuera la misma eficiencia, ya no te dirían 10 varones y 10 mujeres, sino de frente te dirían 20 obreros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo debo hacer esto? Lo recomendable, como en la misma casilla van a estar los obreros, pero de diferente eficiencia, porque varones y mujeres tienen diferente eficiencia, lo que puedo hacer es multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque eficiencia es inversamente proporcional a obreros. Acuérdate, más obreros, si son, si son más eficientes, se necesita menos obreros. Obreros y eficiencia es inversa, entonces puedo ir multiplicando. Entonces, en mi cuadrito de datos, en mi tabla, puedo poner obreros por eficiencia. 10 varones y 10 mujeres. Dice, la eficiencia de un varón
es el doble que una mujer. Entonces, para los 10 varones por 2 y para las 10 mujeres por 1. ¿De acuerdo? Entonces, es como si hubieran 30 obreros. Hay 20, 10 varones, 10 mujeres, hay 20. Pero como los varones tienen el doble, es como si hubieran 30 obreros. Ellos se comprometieron a terminar una obra en 40 días. Ellos, en 40 días. Muy bien. ¿Qué pasó? Y quiero que presten mucha atención porque aquí en esta partecita hay diferentes maneras de plantearlos, ¿ah? Pero a veces si uno no presta atención como que se pierde un poquito. A ver, miren. Ya pasaron 10 días. Acá no dice. Voy a anotar. Después de 10 días de trabajo, ya pasaron 10 días. ¿Sí? ¿Cuántos días faltan? Faltan 30 días. Entonces, lo que iban a hacer en 30 días, vamos a llamarle 1. Este 1, que es la obra, a ver un momentito, voy a ponerle acá. Ese 1 es lo que iban a hacer en 30 días. ¿Por qué le estoy poniendo esta aclaración? Porque ese 1 no es la obra total. Ya pasaron 10 días. ¿Cuánto falta por hacer? Ya, a eso que falta por hacer, que lo tenían que hacer en 30 días, le estamos llamando 1. En vez que lo hagan estos 20 obreros, ¿qué pasó? Algunos se retiraron. Se retiró 2 varones y 6 mujeres. ¿Cuántos varones quedaron? Quedaron 8 varones y 4 mujeres. Entonces, esos son los que quedaron, 12 obreros. ¿Sí? Estos son. Entonces, lo que iban a hacer en 30 días, lo hacen en más días. ¿Por qué lo hacen en más días? Porque son menos obreros. Justamente lo que nos preguntan es cuántos días más se tardaron. Entonces, ya no se tardaron 30 días, sino se tardaron 30 más X. ¿En hacer qué? Justo lo que falta por hacer. O sea, lo que iban a hacer en esos 30 días. ¿Cuánto iban a hacer en esos 30 días? 1. Entonces, la obra no está variando. La obra no está variando. Sería una comparación simple entre obreros y días. En general, obreros con tiempo es inversa. ¿Por qué? Porque más obreros se demoran menos días. Esta fila, ¿cuánto me da? Acá nos da 30. Y la fila abajo, ¿cuánto nos da? 8 por 2, 16, más 4, 20. Nos da 20. El primero nos da 30 y el segundo nos da 20. ¿Sí? Muy bien. Entonces simplemente sería 30 por 30. ¿Por qué le multiplico días? Porque es inversa. Igual a 20 por 30 más X. Y ya se acabó. Entonces yo puedo cancelar el 0 con el 0. Puedo cancelar mitad, 1, mitad, 15. 15 por 3, 45. Menos 30, 15. Esa es la cantidad de días de más que se tardaron de más. Alternativa C. Chicos, ¿qué pasó?
Profesor, sí se entendió. Dime. Ah, muy bien. Ya, bueno. ¿Hay otras maneras? Hay otras maneras, por si acaso. ¿Sí? Ah, sí salía C. Muy bien, sí salía C. Le decía, hay varias maneras y hay varios métodos. Yo trato de hacer siempre, enseñar el que a mí me parece más fácil. De repente tú ya te acostumbraste a trabajar con otro método, te recomendaría que lo intentes, o haz el mismo problema de la otra manera, o hazlo sin ver la solución. Y ahí comparas, vas a ver que vas a llegar al mismo resultado, pero no solamente vas a llegar al mismo resultado, sino te serviría para comparar cuál método es más fácil. ¿Por qué? Porque en un examen siempre se toma en cuenta o tiene mucha importancia no solamente resolver bien, sino también resolverlo rápido. Entonces, los dos son importantes, no solamente resolver bien, sino resolverlo rápido. ¿Sí? Bueno, voy a continuar problema 7 entonces. Dice, un grupo de 40 obreros construyeron un muro de 600 metros de largo en 25 días. De repente podemos ir anotando, ¿no? Un grupo de 40 obreros, ponemos 40, construyeron un muro de 600 metros de largo. Ojo, acá quiero hacer una aclaración. La obra, si es un muro, uno considera que la obra es área, ¿no? Se supone un muro rectangular, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Base por altura, o largo por ancho, o largo por altura, ¿de acuerdo? Pero en el problema no me dan de dato la altura del muro. ¿Por qué es necesario la altura? Para determinar el área. Solamente me dice la cantidad de metros lineales. Y en el segundo caso también me da la cantidad de metros lineales. Entonces, si no me dicen que la altura cambia, entonces no cambia. No lo asumo como tal. Entonces, en obra no voy a colocar área, sino en obra solamente voy a colocar los metros lineales. ¿De acuerdo? Si no me están dando la altura, ya no cambia la altura. Y no cambia la altura, entonces mi obra solamente lo coloco como metros lineales. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente me dice 600 metros lineales de muro. Nada más. Esa es la obra, metros lineales. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Luego me dice, en 25 días y otro grupo de 60 obreros, no me dice la cantidad de horas diarias, dice, y otro grupo, ahí en otra fila, otro grupo, otra fila, 60 obreros, construyeron un muro similar. Cuando te dice un muro similar, se refiere a que no es el mismo muro, pero tiene las mismas características. A eso se refiere, porque no es lo mismo, por ejemplo, construir un muro en un terreno plano que un muro en un terreno en la ladera de un cerro, por ejemplo, como el muro de la vergüenza que ahora han ordenado demoler. Es más difícil, ¿no? Entonces, cuando te dice las mismas características o similar, se refiere a las mismas características. Entonces, no interviene otras magnitudes, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos dice de 500 metros de largo, otra vez metros lineales, en 20 días. Ahí está, en 20 días. Si el primer grupo de obreros trabajó 3 horas diarias más que el segundo, entonces si el segundo trabajó X horas diarias, el primero X más 3 horas más. Cada día, ¿en cuántas horas diarias trabajó el segundo grupo? O sea, ¿qué me piden ayer? Me piden ayer X. Nuevamente, hay varios métodos. Regla de 3 compuesta, un montón de métodos, ¿no? Yo lo hago así, a ver, ya depende de ustedes qué método decían seguir. Uno de ellos lo comparo con todos los demás y ese es obreros. Obreros con tiempo siempre es inversa. Obreros con tiempo es inversa. Entonces, obreros con día, inversa. Obreros con hora diaria, inversa. Obreros con obra es directa. ¿Por qué? Porque más obreros hacen más obra. Ahí está, directa. Entonces, parto de ese 40. Como 25 es inversa por 25, como X más 3 es inversa por X más 3, 600 es directa entre 600. Ahí está. Segunda fila. ¿Parto de dónde? De 60, la que hemos comparado con las demás, obreros, 60. Como 20 es inversa por 20.
Como X es inversa, por X. Como 540 es directa, entre 540. Ahí, por ejemplo, nosotros de repente ahí ya podemos simplificar, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya podemos simplificar. Por ejemplo, ese 540 tiene 60, sale 9. Acá yo cancelo 60 1, 60 9. Puedo cancelar 20, ¿no? 20 1, 20 2. Ahora, ese 600 tiene 25, es 24. 25 1, 25 24. ¿No? ¿Qué más? Puedo cancelar mitad, mitad 1, mitad 24. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x más 3 es a 24, como x es a 9. Ahí está. A ver, ¿de dónde salió 12? ¿Me he equivocado? Me he equivocado, me he olvidado de cancelar algo. 12 x9, a ver, un momentito, ¿ya? De nuevo, ¿ya? Sí, parece que me he olvidado, pues 12, a mí me salió 20, ay, no, puse mitad de 24, 24, no, mitad de 24 es 12. Ya, ahora sí, muy bien. Entonces, cancelo tercia 4, tercia 3, 3x más 9 es 4x, x vale 9. ¿Cuántas horas diarias trabajaron? 9 horas diarias, alternativa D. ¿Sí? A ver, pregunten, consultas, ¿no han hecho otro método? ¿Llegaron al mismo resultado? A ver, voy a ver el chat, ¿ya? Ya lo tenía, ¿no? Entonces, este tema no es de los más difíciles, ¿no? Está más fácil. Creo que más difícil les parecía conjuntos, ¿no? En conjuntos sí vi que, me acuerdo que sufrió un poquito. Bueno, el vacío, siempre vacío, ¿no? Ya. Ya, creo que no hay consultas entonces. Ujú, a ver, un momentito. Ya. Muy bien. Entonces vamos a empezar el problema 8. Ya nos quedan solo 3 problemas. Hoy día creo que salimos temprano. Nos quedan solo 3 problemas. Dice así. Álvaro inicia un negocio con 20.000 soles. ¿Ya? A los 6 meses de iniciar el negocio, entrará Dante como socio que aporta 15.000. Ese aporte es el capital. 8 meses después de Dante entra Héctor, quien aporta 10.000. Entonces, aquí no solamente hay que tener en cuenta el capital que están aportando, sino también hay que tener en cuenta el tiempo que han estado en el negocio. El que ha estado, el que aporta más capital, pues le corresponde más utilidad. Eso está claro. El que ha estado más tiempo en el negocio, también le corresponde más utilidad. Entonces, mira, la utilidad que es, o ganancia, la utilidad cuando es positiva se le llama ganancia. La ganancia es directamente proporcional a los dos, directamente proporcional al aporte y también directamente proporcional al tiempo que han estado en el negocio. ¿Sí? Perdón. Muy bien. Entonces podemos anotarlo así. La ganancia, como es directamente proporcional al aporte, el aporte lo divide. Como la ganancia es directamente proporcional al tiempo, el tiempo lo divide. Entonces ambos dividen a ganancia. Y esa expresión es la que es constante.
Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestra línea de tiempo. ¿Sí? Ahí está nuestra línea de tiempo. Y tendríamos, inicialmente empezó Álvaro y a los 6 meses entró Dante. Te ponemos 6 meses después, entró Dante. Ahí ya está marcado. ¿Qué más? Luego dice, 8 meses después entró Héctor. Ahí está. El negocio, dice, si a los 3 años se liquidó el negocio. Entonces, ¿cuánto duró? 3 años. ¿Cuánto es 3 años en meses? 36 meses. ¿Por qué nos conviene colocarlo en meses? Porque todos los cambios están en meses. Por ejemplo, Álvaro estuvo desde el inicio. Él ha estado los 36 meses. Dante entró 6 meses después. Entonces Dante no ha estado 36 meses, pues él entró 6 meses después. Él ha estado 30 meses nomás. Ahí le ponemos Dante 30 meses. ¿De acuerdo? Y Héctor estuvo 8 meses después de Dante. Entonces, si ahí le ponen que ingresa, restamos a 38. Me daría 22. Ahí está. 20. Entonces ya tenemos ahora sí los tiempos. Por ejemplo, por ejemplo, para el primero, vamos a poner acá, que viene a ser Álvaro, ¿cuánto fue su aporte? 20.000. ¿Cuánto es el tiempo? 36. Entonces, aporte, perdón, la ganancia, ¿no? La ganancia A es a 20.000 por 36. Aporte por tiempo. Para el siguiente es Dante. Dante ha estado 30 meses y Dante aportó 15.000. Entonces sería la ganancia de Dante, ¿no? Le podemos poner D y abajo le ponemos 15.000 por 30. Ahí está. Y finalmente para Héctor, él solo aportó 10.000 y ha estado menos tiempo, 22 meses. Ahí está. Un pequeño aporte. ¿Sí? Entonces, no voy a aplicar eso de suma de antecedentes, suma de consecuentes ahí. Lo que tengo que hacer es primero simplificar. A ver, 3 ceros. Ya. Primero hemos eliminado 3 ceros. Luego, todos tienen quinta. Quinta 3, quinta 2, quinta 4. Luego, todos tienen mitad. Perdón. Mitad 1, mitad 15 y mitad 2. Ya no hay más nada, porque entonces nos quedó A es a 2 por 36, 72. Como D es a 3 por 15, 45. Y como H es a 22. Así nos ha quedado. Entonces, en el problema nos dice, si la ganancia de Álvaro, dice, la ganancia que recibió Álvaro fue 10.000 soles más que Héctor, entonces me están dando la diferencia de Álvaro menos Héctor. Entonces yo a Héctor, para poder hacer diferencia, le pongo menos menos. Y ahora sí, sumo estos dos antecedentes. A y A más, A menos, menos H, la suma de 2, y lo divido entre la suma de los dos consecuentes. Ahí está, entre ellos dos, y nos quedaría así. Ahí está. Como A menos H es a 72 menos 22. Ahora, ¿cuánto es A menos H? 100.000. ¿Cuánto es 72 menos 52? 50. ¿Sí? Y finalmente, 100.000 entre 50 nos haría 2.000. Muy bien. Nos dice cuánto recibió Dante. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Ese valor que está dividiendo, 72 que está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Muy bien.
como nos piden el problema de Dante, 45 es 45 por 2000, ¿no? Muy bien, eso sería 90.000. Alternativa, alternativa C. A ver, lo dejo ahí un momento. ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Bueno, creo que está claro, ¿no? Esto está fácil, creo, los problemas, porque si no hubieran consultas, pues, ¿no? A ver, ¿cómo estamos en el chat? 8C, ya lo tenían. 9, de repente aquí ya tiene 9. 9, ¿no está? ¿Todavía? Bueno, no hay 9, ¿ah? Ojo, está difícil entonces la 9. A ver. Dos amigos, luego de una larga travesía por la Reserva Nacional Loma de la Chay, no sé si han ido por ahí, es muy bonito, es para caminar en medio del bosque de esas lomas de la Chay, está cerca a Huacho, una buena caminata en medio de la naturaleza, ¿sí? Dice, iban dos amigos y se detuvieron junto a una roca a descansar e ingerir alimentos. Cuando se disponían a comer, se les presentó un campesino en la zona, o sea, ahora hay tres personas. Y los amigos decidieron distribuir equitativamente, o sea, en partes iguales, entre los tres. Dice, los dos amigos decidieron distribuir equitativamente entre los tres los panes especiales que llevaban. O sea, los dos amigos habían llevado pancitos especiales, pancito dulce seguro, ¿no? El primero había llevado 9 panes. Pensaba comerse los 9 panes. Pancitos son, ¿ah? No son panes. Y el segundo, 7. O sea, en total llevan 16 panes, ¿no? Y dice que lo repartieron equitativamente. Entonces, si son 16 panes, ¿cuánto le toca a cada uno? La tercera parte, pues, 16 tercios. Ahora, dice que el campesino estuvo agradecido, pero no solamente que estuvo agradecido, sino les dijo, miren, como me han invitado su pan, les voy a pagar. Y le pagó 8 soles, pero le dijo, repártanse proporcionalmente. Les dio 8 soles y le dijo, repártanse proporcional. ¿Pero proporcionalmente a qué? A lo que aportaron, pues, a los panes que aportaron. Entonces, ¿quién se va a llevar mayor plata? ¿El primero o el segundo? El primero, porque el primero aportó más. El primero aportó 9 panes, el otro 7. El otro va a llevar, sí, pero va a llevar menos que el primero. Al que aporta más, pues le toca más. Ese es un reparto proporcional. Muy bien. Entonces, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Como en total hay 16 panes, a cada uno le tocó 16 tercios. Ese es lo que le toca a cada uno. ¿De acuerdo? 16 tercios. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el amigo A, ¿cuántos panes en total entregó? A ver, ¿quién me dice cuántos panes entregó? El amigo A. El amigo A es el que tenía 9 panes. ¿Cuánto entregó? Quiero ver eso en el chat o me lo dicen aquí en su audio.
El amigo A llevó 9 panes y una parte entregó. ¿Cuánto entregó? Ahí activa sodio. En el chat está la respuesta, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, tiene que entender esto. A ver, el primer amigo llevó 9 panes, el otro llevó 7. Vino un campesino, en total hay 16 panes, se repartieron en partes iguales, equitativamente. ¿Cuánto le tocó a cada uno? 16 tercios. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que aportó el primero? Eso es lo que estoy preguntando. Profe, 9A, no, no es la A. Pero la pregunta era, ¿cuánto es lo que aportó el primero? ¿Cuántos panes se entregó? ¿Por qué necesitamos la cantidad de panes que entregó? Porque de acuerdo a lo que entregó, es que se va a hacer el reparto proporcional. ¿No? 11 tercios. Muy bien, claro. Muy bien, Kiara. Entregó 11 tercios. ¿Por qué? Porque él tenía 9, miren, él tenía 9 y se quedó con 16 tercios. Tenía 9, se quedó con 16 tercios. Entonces la diferencia es lo que él aportó, 11 tercios. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuánto entregó? 9 menos 16 tercios y eso me da 11 tercios. Tenía 9 panes, se quedó con 16 tercios, la diferencia es lo que entregó, 11 tercios. Y el segundo tenía 7, se quedó con 16 tercios, ¿cuánto entregó? La diferencia, 5 tercios. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como van a hacer un reparto proporcional los 8 soles, lo que le tocó al primero es a 11 tercios, porque es un reparto proporcional, como lo que le tocó al segundo es a 5 tercios. Ahí está. Podemos cancelar esos tercios. Vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Ya está. ¿Qué cosa es A? ¿Qué cosa es B? A es la cantidad de soles que le tocó al primero. B es la cantidad de soles que le tocó al segundo. ¿Qué nos conviene? Nos conviene sumar antecedentes. ¿Por qué? Porque yo tengo cuánto vale A más B, que es la suma total, 8 soles. A más B es a 16, o sea, 8 es a 16, ¿no? Pero se cancela, pues octavo. ¿Y qué nos quedaría? Un medio, ¿no? Ahí está. Entonces, de ahí ya podemos despejar. A es a 11, como 1 es a 2. El 11 pasa a multiplicar, 11 medios. ¿Cuánto es 11 medios? 5,5. Entonces, ese fue lo que le tocó al primero. Y el segundo, B es a 5, como 1 es a 2. El 5 pasa a multiplicar, B sería 5 medios, que es 2,5. Ahí está. 5,50 y el otro 2,50, la suma es 8. Esa sería la alternativa E. A ver. ¿No hay consulta? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Se entendió, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Último entonces ya. El último sí lo han hecho, yo estoy seguro. ¿Cuánto sale el último? El último, último. Hoy día salimos temprano, creo. Alternativa, el último.
No hay, ya no importa entonces. A ver. Continuamos. Un ingeniero se compromete a realizar una carretera con un grupo de 20 obreros de igual eficiencia en 30 días. De repente, entonces, podemos ir colocando obreros, días obra, eh, un grupo, un ingeniero, ¿no? Con un grupo de 20 obreros. Podemos colocar 20 obreros de igual eficiencia en 30 días. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Luego de 15 días de trabajo se retiran 12 obreros. ¿Qué hacemos acá? Ya trabajaron 15 días. ¿Quiénes? Los 20 obreros. Ahí está. Los 20 obreros ya trabajaron 15 días. Como es la mitad del tiempo, pues han hecho la mitad de la obra. La obra sería, si es la mitad del tiempo, la obra sería la mitad de la obra. Si es la obra total era como 1 y hicieron la mitad, han hecho un medio. ¿Cuánto falta por hacer? Un medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya pasaron esos 15 días y después de esos 15 días se retiran 12 obreros. ¿Cuántos quedan? Quedan 8, pues. Y los que quedan trabajaron 9 días más. Habrán hecho una parte 1, le estamos poniendo. Parte 1. Luego de estos 9 días se contrató a cierta cantidad de obreros, pero triplemente eficientes. Ahí está. Entonces, los que se contratan son X, nada más. Pero como tienen el triple de eficiencia y eficiencia con obreros es inversa, lo tengo que multiplicar. Entonces se escribe 3X. 3X viene a ser, en total los obreros son X, pero cada uno de ellos hace como el trabajo de 3 hombres de los anteriores. Muy bien, nos dice, y terminaron la obra en el plazo fijado. Terminaron la obra en el plazo fijado. O sea, el plazo fijado era 30 días. Ya habían pasado 15, habían pasado 9, 24 días. Y había otro plazo. Podemos ponerle hasta acá. O sea, toda esta suma tendría que darme 30. Ya habían pasado 15, entonces quedaban 15 y habían pasado 9, faltaría 6. Ahí está. Y ahí hicieron una parte 2. ¿De acuerdo? Ahí hicieron una parte 2. Muy bien. Nosotros sabemos que como ya en total habían hecho la mitad de la obra, entonces lo que faltaba por hacer es la otra mitad. O sea, si yo sumo parte 1 más parte 2, me va a dar un medio. Obreros, comparamos con días, ya sabemos que es inversa, con obra es directa. La primera fila, 20 por 30 entre 1. En la segunda fila, no lo copio porque no hay incógnita. En la tercera fila, 8 por 9, porque es inversa, entre parte 1. Y en la última fila, 8 más 3x por 6, que viene a ser inversa, y entre parte 2. Primero simplificamos. Todos tienen sexta. Puedo cancelar sexta acá, sexta 1, sexta cancelando mitad 4 y tercia 3, y sexta acá 5. Entonces me quedaría 20 por 5, 100. Me quedaría así, 100 es igual a 12 entre parte 1 y 8 más 3x entre parte 2. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Sumar. Sumo los dos antecedentes y lo divido entre la suma de los dos consecuentes. A ver, arriba me quedaría 20 más 3x y abajo parte 1 más parte 2. Pero en lugar de parte 1 más parte 2, un medio, porque era la parte que faltaba. Un medio pasa a multiplicar a 100, me daría 50, menos 20 sería 30, y entre 3 sería 10. Equivale 10. O sea, ¿cuántos obreros se contrató? Se contrató 10 obreros. Y esos 10 obreros tienen el triple de eficiencia. ¿Qué es lo que pasa?
que ahí no termina el problema. Podría parecer que ahí termina el problema, pero no, porque no hice todavía en el problema. No dice, si se hubiera hecho toda la carretera solo con los últimos obreros contratados. ¿Quiénes son los últimos obreros contratados? Los X. Pero para determinar en cuántos días tardarían ellos, lo tengo que comparar con alguien, pues lo comparo con los iniciales. Iniciales eran estos 20. Estos 20 tenían una eficiencia como 1, entonces sería 20 por 1. Y acá 3X. Entonces, como nos piden días, esos obreros lo hacían en 30 días. Entonces pongo, ese 20 por 1 lo hacían en 30 días. Entonces, abajo, como no dice solo los últimos obreros contratados, ponemos 3X. Pero X vale 10. Entonces ponemos 10 por 3. Muy bien. No sabemos cuántos días, le ponemos D, pero ahí ya está fácil, porque sería como eficiencia, pero obreros y días son inversamente proporcionales. Vamos a multiplicar, o sea, 20 por 30, ¿a qué es igual? Abajo, 30 por D. 20 por 30 es 30 por D. Se cancela el 30 y D vale 20. Eso es lo que nos pedían. ¿Cuántos días tardará? 20 días. A ver, lo dejo ahí. Ahí están fáciles los problemas. Me falta darle las claves, no se vaya. Si hay alguna pregunta, pueden activar su audio por si acaso. Bueno, a ver, ¿habrá consultas ahí? ¿Quedó claro? Chicos, ¿cómo quedó? ¿Todo bien? Y ahora que Sí, hacemos, nos va a profesor, sobrar todo claro. tiempo. Muy bien, le voy a mostrar las claves de los ejercicios propuestos. Ahí que se demore, ¿no? Muy bien. Entonces, consejo para este tema. No, es facilísimo. Miren, a mí me parece que este método es el más sencillo siempre, ¿no? Una de las magnitudes se compara con todas las demás. Cualquiera, cualquiera. No necesariamente un estatus incondicional, cualquiera. Pero una con todo lo demás. Todas las que son directas, abajo, dividiendo. Y todas las que son inversas, arriba, multiplicando. Esa expresión se cumple en todas las filas. Siempre. Por eso que ahí, de verdad que deberían ser puntos fijos ya, seguro. O sea, si ustedes ven un problema de magnitudes en un examen, pues empiezan por ahí. Pues es lo más fácil. Si es que hay examen, ¿no? De repente lo vayan a postergar también, ¿no? Hay varias postergaciones. Pero esta vez sí me parece, no sé la otra vez, pero esta vez sí me parece, está justificado. No sé si han visto que la mayoría de las personas que han venido, no la mayoría, ¿no? Pero un grupo de personas que vinieron han ido a San Marcos y están alojados en San Marcos, ¿no? Entonces puede haber ciertos disturbios, agresiones, ¿no? Entonces, para prevenir eso, cualquier tipo de violencia, es que, por ejemplo, se ha suspendido el examen, creo, una vez más. Los que tienen presencial, nosotros tenemos virtual, pero este ciclo es paralelo con presencial. Pero igual se ha suspendido. O sea, no hay presencial, todo es virtual. ¿Sí? Bueno, siempre en un examen, siempre ustedes tienen que empezar por el problema que les parezca más fácil. ¿Por qué? Porque uno cuando va a dar un examen siempre entra un poco tensionado. Siempre, ¿ah? Eso es lo más normal. Uno entra con cierta tensión, un poco de ansiedad, ¿no? Y si tú estás caminando así, a veces ese día inclusive no duermes.
Cuando vas a hacer tu examen no duermes bien. ¿Por qué? Porque estás pensando. Entonces, una de las cosas que funciona es el día anterior, si tu examen va a ser domingo y no lo van a cancelar, no, el día anterior, el sábado, no duermas en la tarde. A veces uno termina las clases, termina de estudiar y en la tarde se da una siestecita. Lo ideal sería ese sábado no hagas siesta en la tarde. Distráete, relájate, camina un poco, depende de una película, algo, ¿no? Pero no duermas en la tarde. ¿Por qué? Porque si tú no duermes en la tarde, te da sueño temprano. Ni bien sientes que te está dando sueño, te vas a dormir. Claro, si tú no estás bien descansado, a la edad que ustedes tienen, tienen que haber dormido sus 8 horas mínimo. ¿No? ¿Para qué? Para que rindan bien. Es como el celular. Si tú no cargas tu batería al 100%, te dura menos. Lo mismo sucede. Una cosa es que tú estés atento, habiendo descansado, y otra cosa es que tú estés atendiendo sin haber descansado bien. Vas a tener que leer lo mismo 2 veces, 3 veces. Por eso es importantísimo que descansen bien, que se hidraten bien también. ¿De acuerdo? Ahora, previo al examen, ¿es bueno hidratarse? Con sorbitos, nada más. ¿Por qué? Porque si te hidratas mucho, en pleno examen, vas a querer ir a los servicios y no hay opción a ir a los servicios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que uno se pone así que quiere ir y no, y eso te desconcentra. De todas maneras, eso te desconcentra. Ahora, tú llegas a tu examen, no vayas tan temprano. El examen empieza a las 10, los exámenes. Ahora, la entrada es hasta las 9. Bueno, no tienes que estar a las 7. Cuando me ha tocado cuidar examen, por eso entramos a veces a las 6 y ya hay cola de alumnos. Sí, ya hay cola de alumnos. 6 de la mañana. De un alumno que está haciendo cola 6, 7 de la mañana, cuando la puerta está abierta hasta las 9. Ese alumno, ¿a qué hora se ha levantado? A las 5, ¿no? O antes, 4. Ese alumno no ha descansado bien. ¿Y qué va a pasar? Que entras y te da sueño. Claro, es normal. Dentro del campus, cuando vas a tu examen, no venden comida, no venden agua, no venden nada. Todos los puestos están cerrados, por si acaso. Algunos dicen, ah, no, yo entro a desayunar. Tiene que desayunar. Igual que para hacer un deporte, uno tiene que estar bien alimentado. Igual, si tú vas a tu examen sin haber desayunado, ¿qué va a pasar? No, no vas a rendir igual. Entonces, el desayuno también es importante. Pero a veces, como uno sale temprano de casa un domingo, todos están durmiendo. Entonces, tú mismo, antes de acostarte el sábado, tienes que ver que haya lo que vas a desayunar. Por lo menos que haya pan. Y si no hay pan, te vas caminando a la panadería, pues compras tu pan, que esté listo para tu desayuno. Si no, no vas a desayunar. Y si no desayunas, algunos me ha pasado que algunos alumnos se han confiado, entran y van al kiosco, todo cerrado. No atienden. Dentro no atienden. ¿Sí? Siempre funciona tu caramelito de limón porque te ayuda el azúcar, un poco como que te despierta un poco y también te ayuda a no estar tenso, ¿de acuerdo? Y entonces cuando tú recibes tu examen, lo primero que tienes que empezar es buscando los problemas que te parecen más fácil. El problema que a uno le parezca más fácil no es el mismo que al otro le parezca más fácil. No es lo mismo. Entonces tú, cada uno es diferente con el que te lleva mejor. Por ejemplo, si me parece más fácil magnitudes, busco en mi examen magnitud. Empiezo por ahí. En el momento que tú comienzas a resolver, en el momento que tú comienzas a resolver y marcas, sientes como un alivio. De verdad, ¿qué es ese alivio? Ese alivio es justamente el resultado de liberar tensión. ¿Por qué estás liberando tensión? Porque estás marcando. O sea, el peso que tiene la presión se comienza a disipar. Pero si tú buscas el problema uno y el problema uno es el más difícil, y tú, por más que estás perdiendo tiempo, quieres seguir hasta terminar, te estás tensionando. Al final, ¿qué sucede? Te bloqueas. De pronto te dicen, entré su examen y no has marcado nada. ¿Sí? Te bloqueas. Entonces, nunca te demores mucho tiempo en un mismo problema. Máximo 2 minutos. Después puedes volver, pero máximo 2 minutos. No te puedes demorar más tiempo en un mismo problema. ¿Sí? Tú trata de resolver. Digamos, tú piensas, este es el más fácil. Empiezo por ahí. Pero a la hora de resolver, no te sale. No te preocupes. Tranquilo. Pasas al siguiente. Al siguiente que te parece fácil.
Profe, me ha pasado, dice, mi orgullo una vez más hizo entercarme. Eso pasa, como está diciendo ahí Kiara, eso pasa. El orgullo, no, como yo sé, no, no hagan eso. No te puedes quedar más de 2 minutos en un problema. No. Si a la primera que intentas no te sale, pasa al siguiente, busca. ¿Cuál es más fácil? Siempre, así como en la separata que hemos resuelto, hay ejercicios que son más fáciles y otros más difíciles. En el examen siempre hay ejercicios más fáciles y otros más difíciles. Siempre. Siempre va a haber uno que diga, esto sí sé. Entonces empieza por ese que es el más fácil. ¿Qué te parece? Y si te sale, has liberado un montón de tensión. Y luego que venga el siguiente. Y vas a ver cómo vas ganando confianza. Y ahora sí, que vengan los ejercicios difíciles. Claro, es así. Y eso en todo examen, no solo en el examen de APREA, para examen de admisión. Y cuando estés dentro de la universidad, para tus exámenes de la universidad, lo mismo. No empieces por el más difícil, porque te puedes tensionar más. Empieza siempre por el más fácil. Profe, en general los ejercicios de aritmética, ¿en cuánto tiempo deben salir? Mire, en general los ejercicios de matemática no deberías demorarte, o sea, a lo más 3 minutos. Lo ideal, 2 minutos, pero máximo 3. Ahora, ¿qué pasó? Si tú has ido marcando, no te salió, pasas al siguiente y después te sobra unos minutos. Entonces puedes regresar, pero tiene que ser cuando te sobró, no antes. Si tú te demoras más de 3 minutos, no vas a alcanzar a leer todos los problemas. Y a veces algunos problemas son fáciles y es para marcar. Los de historia, los de lengua, a veces son un poco más sencillos y no te da tiempo para leerlo bien, porque tú tienes que leerlo calmado también, ¿no? Entonces, por eso, máximo, o sea, exageradamente 3 minutos. 2 minutos es lo ideal, ¿sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo. Espero que les haya. Yo lo que les he comentado es en base a mi experiencia. Por si no lo saben, los profesores también hemos sido alumnos. Yo también he sido alumno y ingresé por la pre, me parece que ya les había comentado. ¿No? Ingresé a matemática, también por la pre. Y bueno, igual que ustedes, yo también he dado exámenes, me acuerdo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Un poquito he tratado de trasladar esa experiencia. Muy bien, eso sería todo y entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Chao, suerte, ¿ah? Y ojalá que todo se que tranquilice en nuestra sociedad. Pues. Hasta el próximo jueves. Chao.